Aleluya. Bien, vamos a la Biblia. Dios te bendiga, amado amigo y hermano, una bendición que usted sea parte de estos cultos. Recuerde que Dios es fiel con nosotros. Vamos a la Biblia. Libro de Lucas. Dios es fiel con nosotros. Gloria a Dios. Lucas. Gloria a Cristo. Lucas. Bendiciones, amado hermano y amigo. Es una bendición adorar a nuestro Dios. Lucas capítulo 4. Bendiciones. ¿Cuántos creen que Dios es fiel con nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos vida. Tenemos la bendición de respirar. Y la Biblia dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que usted siéntase agradecido con Dios, porque hoy usted todavía tiene vida. Muchos quizás los van a estar velando. Muchos quizás hoy van a fallecer. Algo otros ya fallecieron. Y si se fueron sin Cristo en su corazón, lastimosamente, dice la Biblia que hay dos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte, dice su palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar, no detenernos para nada. La prueba llegará, la tentación llegará, la dificultad llegará mientras estemos aquí, hermano, en esta tierra. Ya para el muerto, ya por demás, él no se preocupa que tiene que pagar renta, no se preocupa que tiene que comer. No, porque incluso la misma Biblia dice que el muerto queda en el olvido. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar del Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 4 del libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Si usted tiene Biblia, leámosla todos juntos. Para eso son estos cultos, para aprender de su palabra. Lucas capítulo 4. Bendiciones, pastores, bendiciones, siervos, bendiciones, cantantes. Siga adorando al Señor. Lucas capítulo 4, leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Así, Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú postrado, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aleluya. Bien, vamos a orar. Gloria a Dios, Señor Jesús, poderoso Cristo, hemos leído tu palabra, Padre. Señor Jesucristo, escudriña nuestra mente, Padre. Ayúdanos, Dios, háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor Jesús.
Ayuda a tu pueblo, Padre. Señor Jesús, administra nuestras almas. Gobierna nuestros pensamientos, Dios. Cada día, Padre, queremos adorarte. Bendito es tu nombre. Salva a tus hijos, Dios. Ten misericordia, Padre eterno, Señor Dios todopoderoso, de tus hijos, de tu creación, Padre. Somos creación tuya, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Restaura esa familia. Señor Jesús, llegarán pruebas, llegarán dificultades, llegarán tentaciones, Señor Jesús, pero en usted está el poder, en usted está la bendición, Dios. Cada día, Padre, instrúyenos con tu palabra. Háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar cada día. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio, Padre, que tú nos has dado, Padre, de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Te presentamos este culto, Dios, en agradecimiento por la victoria, por la bendición, por lo que tú has hecho en nosotros, Dios. Gracias, Cristo, por ese milagro. Gracias, Dios, por la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey. Bien, hemos leído la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Bendito es el Rey. La tentación de Jesús, dice aquí por tema. Pero nosotros, hermanos, gloria a Dios, tenemos que seguir avanzando aunque hayan pruebas. ¿Por qué? Porque si usted mientras esté en esta tierra tiene la misericordia de Dios, tiene esa oportunidad de venir delante de su presencia, de llegar a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy. Sé que te he fallado, soy un por gusto, pero aquí estoy delante de tu presencia. Quiero que me ayudes y que me perdones. Y Él te va a bendecir. Hermanos, llegarán pruebas a tu vida, llegarán dificultades, llegarán angustias, llegará de todo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar, seguir adelante. Tentación llegará todo el tiempo. En el libro de Primera de Corintios 10:13, vamos a leer Primera de Corintios 10:13. Ahí habla algo claro, hermanos, de las tentaciones. A Jesús le llegó la tentación, Jesús siendo Dios. Jesús siendo Dios, hermanos, llegó la tentación. Mucho menos a nosotros nos va a llegar la prueba, nos va a llegar la debilidad. Pero nosotros tenemos que avanzar, seguir adelante, no detenernos. No porque le ha fallado tu Dios ya no vas a seguir. No, levantate, plantate y busca de Cristo. Porque la Biblia dice allá en 1 Corintios 10:13: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Llegará la tribulación a tu vida. Tentaciones habrán siempre. Llegó la tentación a Jesucristo, hermano. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente viendo quién devorar. Pero si usted no tiene Biblia, no busca del Señor, va a agarrar rápidamente la tentación. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Bendito problema que me hizo entender que en Jesús hay respuesta. Es que a veces es necesario el problema al hombre. Bien dice su palabra que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Y lo hace para que su alma no se pierda, no llegue a un lugar de tormento. Lo que nosotros tenemos que hacer es resistir, hermanos, resistir a las tentaciones, resistir y buscar de Cristo. Porque juntamente con la tentación, dice su palabra, Él da la salida, siempre y cuando usted la soporte, cuando usted le diga que no a las tentaciones. Hermanos, solo Jesucristo. Usted no encubra ese pecado. Levántese, váyase a la Biblia, vaya a la iglesia y reconcíliese. Y usted dice: pero es que a mí me da pena pasar que me reconcilia, que me miren, que me voy a volver a reconciliar. No, no es necesario pasar adelante. Usted siga adelante. La Biblia dice que hermano, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Usted solo siga perseverando. Dice la Biblia ya en Proverbios lo dice: el que cubre su pecado. Vamos a leerlo, Proverbios
Proverbios 28:13. Esto es Biblia, hermano, no es que yo me lo invente, no. La Biblia es la que nos escudriña cada día. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo empecé, hermanos, a buscar la bendición. Estaba un hermano pastor que llegaba todos los días a traerme a la casa. Yo vendía al pastor Alfredo Martínez. Había momentos que yo no quería ir. Tenía una pierna quebrada con un hueso de fuera. Tenía el estómago abierto con un injerto de carne. No hablaba para nada. Porque recién me habían hecho la traqueotomía recién me lo habían hecho. Pero yo ya había escuchado mensajes. Ya había escuchado palabras donde decíamos buscar primeramente el reino de Dios y mi justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. La bendición llegará siempre y cuando usted se meta a la bendición. Ore por su familia, ore por la respuesta, ore por el milagro, y Dios le va a hacer ese milagro. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que busquemos de su rostro, que busquemos de su gloria. Y Dios siempre está, la bendición, tentación llegará a tu vida. La tentación siempre llegará, hermano. De repente usted está feliz, está alegre, está contento, y los de tu propia familia llegan a veces a confundirte, a ver cómo accionas, a ver qué es lo que tenés en tu mente y tu corazón. Pero si tenés la paz de Cristo, te va a dar igual. Yo eso entendí, hermano, y yo decía, yo para qué voy a estar discutiendo ahí, porque yo era loco, discutía por todo, sacaba toda la familia, los que llegaban a verme, fuera de aquí, fuera, no quiero a nadie, hermano, porque así me tenía el enemigo, Satanás, el diablo, hermanos, a veces así tiene la humanidad. Pero Dios te quiere bendecir. Lo que tenemos que hacer es dejar todo eso, lo que a Dios no le agrada, y buscar la misericordia de Cristo. Tentación le llegó, la tentación le llegó a Jesucristo. Pero el Señor, hermanos, ¿qué hizo? Recetó la palabra. Por eso es muy importante leer la Biblia. La Biblia dijo, hermanos, su palabra, mismo Dios dijo, escrito está, le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Por tanto, eso, hermanos, es lo principal que nosotros tenemos que hacer, leer la Biblia. Yo así estaba también. Yo era peor. Yo le decía al pastor, sí, yo he leído la Biblia, le decía, pero era mentiroso. Solo le decía, hermano, textos que yo me sabía de memoria. Y yo miraba al pastor que decía, está bueno, William, está leyendo la Biblia. Yo creo que el pastor, solo para que no me sintiera yo mal, me dijera eso. Pero entonces yo un día, yo decidí, dije yo, no, sí es cierto, yo quiero el milagro, y en vez de portarme bien y buscar del Señor, porque a veces muchos de nosotros le ponemos carga a otro. Hermano pastor, lléveme en oración, por favor. Y a veces tú no sabes cómo anda el pastor. Yo entonces analizaba y decía, es cierto, yo no sé cuál es el problema del pastor. Yo diciendo el que ora por mí. A veces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer, dar ese paso de buscar de Dios, de buscar de la bendición de Cristo. Llegará la tribulación, llegará el problema, llegará siempre, hermano, esa tentación. Pero el que comenzó la obra en nosotros, dice la Biblia, que la va a perfeccionar. Filipenses lo dice. Vamos a leerlo. Dios es bueno. Él quiere bendecirte. Filipenses. Hay victoria en Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos en su palabra. Agarrar vida, hermano, no estar ahí afligidos. Filipenses. Lo dice Filipenses, gloria a Jesús, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. 1:6 de Filipenses lo dice. 1:6 de Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Por tanto, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la dificultad, por lo que ha llegado, hermano. Es difícil, es cierto, es difícil estar en la dificultad y darle gracias a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios te quiere bendecir. Nosotros tenemos que ser hermanos, estar firmes en Cristo y vivir para el Señor. Buscar la bendición del Señor, porque Dios es bueno. Es Cristo que ha hecho maravillas en su pueblo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo hubiera muerto sin Cristo, así como andaba endrogado, así como andaba todo borracho, todo bolo, yo ya estuviera haciendo la compañía al rico. Pero como Dios tuvo misericordia de mi vida, sea como sea, yo lo voy a levantar para que hable. Yo lo voy a sanar, yo le voy a dar su oportunidad para que hable de la misericordia de Cristo. Usted lo que tiene que hacer es decidirse en buscar del Señor. Decídase en buscar de Cristo, porque Él nos ha formado, Él nos ha bendecido, hermano. Él nos ha dado la bendición. Él nos va a perfeccionar cada día. Ay, hermano, pero es que yo soy tartamudo para hablar. Siempre van a haber pruebas. Hay hermanos que yo no sé qué decir. Anótelo allí en un cuaderno y comiéncelo a decirlo. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que exaltemos su nombre. Cristo te quiere bendecir. Solo el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de su rostro. Ser agradecidos con Él. Porque para Él, hermanos, porque nosotros para Él somos esas piedras preciosas, somos ese pueblo escogido. Hermanos, por cuanto tenemos que levantarnos cada día, buscar de la misericordia de Dios. Nosotros no le tenemos que dar lugar al diablo, porque llegará la prueba, llegará los malos pensamientos, llega siempre. Y te acordás cómo eras antes vos. Y te acordaste cómo era, te acordaste de este tiempo, te acordaste de lo que hacías. Si es que Satanás, el diablo, te va a acordar tu pasado. Ese es el número uno, dice la Biblia, pues, que ese es el padre de las mentiras. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir adelante. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. La Biblia se cumple, hermanos. Ni deis lugar al diablo. Dice Efesios 4:27. 4:27 de Efesios. Y dice 4:29 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, leer la Biblia, eso nos enseña cada día a que tenemos que ser mejores personas. Cada día tenemos que ser mejor. Buscar la bendición de Cristo. Hoy vivimos para el Señor, porque Dios nos ha dado la bendición. Es Cristo, hermano. Si hasta el día de hoy tenés vida, es porque Dios te ha dado esa bendición de que tenés que buscarlo. La misericordia de Dios está para con nosotros. Jesucristo, hermanos, nos formó en el vientre de nuestra madre y nos predestinó para la salvación. Dice la Biblia en Jeremías dice su palabra, 1:5 de Jeremías dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Pero es que yo no puedo, hermano. No puede el diablo que está allá en el infierno y sus demonios. Si usted tiene vida, esfuérzate para entrar al reino de los cielos. Esto es de valientes. Esto es decisión tuya y de nadie más. Yo comencé a predicar la palabra. Habían circunstancias que de repente, que mucho volumen le das, que solo lo mismo decís, que porque solo lo mismo andas haciendo.
Que no te importe usted, gracias a Dios. Y cuando andábamos de borracho, el enemigo siempre hablaba. Y hoy que somos cristianos, el enemigo siempre va a hablar, pues. Usted tiene que decidirse a buscar del Señor. Usted lo que tiene que hacer es buscar de Cristo, porque Dios siempre está ahí para ayudarte. Es Cristo que te quiere bendecir. Es el Señor que está ahí para ayudarte. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de la misericordia del Señor. Dice Santiago 2:13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es de Dios. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de la bendición de Dios cada día. Buscar a Cristo, porque Dios, hermanos, te va a bendecir. En oración, pedirle al Señor que te ayude, que te quite todo eso lo que sientes, que no puedes avanzar. Lo dice aquí en el libro de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Pero si nosotros estamos firmes en Cristo, Él nos va a bendecir, Él te va a la victoria, y todo lo que le pidas, Él te lo va a dar, como lo dice allá en San Mateo 21:22, y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo lo recibiremos. Dios me dio un milagro a mi vida, Dios le dio un milagro a mi madre, yo la declaraba sana, y ella decía, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo te declaro sana, no tienes nada, tienes demonios, le decía. Se enojaba, pero Dios le dio la victoria, hermano. Dios, usted, si la Biblia dice que lo que declaremos con nuestra boca, eso será. Usted tiene que declarar victoria. Hable vida, no que habla pura enfermedad. Habla loco, pues. No, hablemos misericordia de Dios. Hablemos palabra de Cristo, porque Dios es bueno, hermanos. Él siempre está ahí para con nosotros. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:17 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor. Así que nosotros, si Dios siempre está con nosotros, apartémonos de lo que a Dios no le agrada. Ay, hermanos, que es difícil lo que yo siento por aquel, es que es difícil lo que yo estoy aquí enredado. Lean la Biblia. La Biblia es un índice, hermanos, para llegar al cielo. A mí la palabra me ayudó. Yo comencé a compartir el texto bíblico a todos. Hay algunos que me han bloqueado. No por eso yo voy a estar afligido. ¿Para qué yo voy a estar emproblemado? Gloria a Dios. Que si yo hasta el día de hoy yo estoy bendecido, hermano. Yo creo que estoy más sano yo que ustedes. Pero gloria a Dios por eso, porque me tiene con vida. Dios, hermanos, es el que nos restaura. Ahora somos nueva criatura. Dice la Biblia en 5:17 de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, hermanos, lo tenemos todo. En Cristo, hermanos, Dios ha hecho esa obra en nosotros. Ahora Él habita con nosotros. Su santa presencia está con nosotros. Se los dijo a sus discípulos, me voy pues a preparar moradas. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que nosotros tenemos que hacer es afirmarnos y buscar del Señor. Seguir adelante. Seguir buscando de la misericordia de Dios. Dejemos todo lo que Dios no le agrada. Busquemos a Cristo, porque Dios es fiel con nosotros. Él siempre, alguien que sea fiel es Dios. Dios es fiel con nosotros. El hombre no es fiel, es mentiroso, la mujer también. Pero Dios, Él es fiel con nosotros.
alguien que sí es fiel es Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que usted puede pecar libremente, pero Dios ahí está siempre dándole esa oportunidad para que busque de Cristo. Colosenses 3:8 de Colosenses. Bendito el Rey. 3:8 de Colosenses. La vida antigua y la vida nueva. Nosotros tenemos que dejar morir la vida vieja, porque la Biblia lo hemos leído y decía que somos nueva criatura en Cristo Jesús. De repente se te llegan malos pensamientos del pasado. Claro, pero usted siga adelante, siga avanzando. Usted testifique de lo que el Señor hizo en su vida. Grandes milagros Dios ha hecho en nuestras vidas. En todo Dios ha hecho un milagro. Dice 3:8 del libro de Colosenses. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestió del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Donde no hay griego ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni encita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañables misericordia, de dignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es en el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Cristo, hermanos, es el que nos ha libertado. Es Dios, hermanos. La vida vieja ya pasó. Hoy somos más que vencedores en Cristo. Tenemos vida nueva en el Señor Jesús. Tenemos que buscar cada día la bendición. Llegarán pruebas. Hasta el día de hoy, hermanos, de repente el enemigo se levanta acusando el pasado. Yo hasta les pregunto, ¿qué más, hijo? ¿Qué más, hija? ¿Solamente eso? ¿Para qué yo voy a estar peleando con otro? Yo tengo, hermano, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de usted y te defiende. Por tanto, usted no esté discutiendo por nada. Hable con Dios, hable con Cristo. Pídale misericordia al Señor, porque Dios es fiel con nosotros. Dejemos todo eso que a Dios no le agrada y volvamos a Cristo, porque Dios, hermanos, es lo que quiere de nosotros, que hagamos todas las cosas. Dice la Biblia aquí en 3:23 del libro de Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, a Él servís. Pero el ser humano está ahí que, no, es que yo no voy a la iglesia porque el pastor tan feo que me mira y solo a mí me pone a cantar. Dale gracias a Dios que es Dios tomándote en cuenta. Yo me alegro que de repente nomás llego a la iglesia y al pastor ya puso la mirada en mi vida y me dice: William, vas a cantar. Démosle, gloria a Dios, a eso he venido, le digo. Hermano, ¿cómo yo voy a estar afligido, angustiado?
en problemados, no ser agradecidos, porque la paz Dios la da. La paz solo Cristo la da, no la da como el mundo la da, no. El mundo, hermano, todo eso pasa. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra permanece. Dios permanece fiel. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar de la bendición de Cristo. Dios es bueno con nosotros. Alabado sea Cristo. Solo en Cristo está la bendición. Tenemos que buscar la bendición. No dejes que el enemigo llegue a su vida. Llegarán tentaciones, pruebas, angustias, llegarán siempre. Porque, claro, estamos en este cuerpo. Este cuerpo solo quiere cama, solo quiere disfrutar, solo quiere estar alegre, pero nosotros hemos entendido que la bendición está en Jesús. Hemos entendido que la bendición está en Jesucristo. Romanos. Dios es bueno con nosotros. Romanos 6:12. Dice la Biblia. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y en vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia de Cristo estamos, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que buscar a Jesús cada día. Somos siervos del Señor. Somos, hermanos, servidores de Cristo. Somos, Dios ha sido obra. Él ha obrado en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es alabar a Jesús. Buscar su rostro cada día. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Llegarán dificultades, llegarán pruebas a su vida. De repente usted se pone así empleitado con su familia, con sus seres queridos, y de repente le sale una mala palabra. Lea la Biblia, la palabra que te va a instruir. Dice la Biblia en Mateo 12. Mateo 12:36 de Mateo. 12:36 de Mateo. Dice así su palabra. Mas yo os digo, 12:36 de Mateo, mas yo os digo, era Jesús hablando, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Así que mejor habla vida. Habla del Señor Jesús. Porque Dios, hermanos, es el que ha hecho la obra en nosotros. Es Jesucristo el que ha obrado. Quizás usted dice, pero yo un tiempo perseveré. Pero yo un tiempo fui cristiano y ahora no quiero nada de Dios. Ahora es por gusto, las iglesias solo piden esto y lo otro y nadie vive en santidad, todos son pecadores. No vivas así hablando de otra gente. Usted plantése y hable con Cristo y Él es su ayudador, Él te va a ayudar, dice el libro de los Salmos 40. Lo que nosotros tenemos que hacer es servirle a nuestro Dios. Dice el libro de San Mateo lo que le pasa al hombre cuando se aparta de Cristo. Ahí está la Biblia, hermanos. Todo está en la palabra de Dios. Este es un índice para el ser humano, para que hable con Dios. Dice el libro de San Mateo 12:43. Era Jesús hablando. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Eso es cuando el ser humano viene a Cristo y ya no sigue avanzando, cuando se volvió atrás otra vez. Cuando ya no quiso nada de la iglesia, un espíritu inmundo ha llegado a su vida. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el mal espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Exactamente, la Biblia, hermano, se cumple en el ser humano. Este versículo bíblico, yo me identifico porque así pasó con mi vida. Yo, sabiendo lo bueno y lo malo, me aparté de Dios. Pero qué bueno el Señor, hermanos, que tuvo misericordia de mi vida. No, dijo el Señor, aunque esté con una mano, pero ese ahí lo voy a tener predicando la palabra para que testifique de la grandeza que Dios hizo en su vida. Y hay muchos que Dios les ha hecho un milagro. Dios los ha, hermanos, los ha salvado de grandes accidentes. Dios los ha sanado. Y el enemigo los tiene callados. Satanás, el diablo, dice: shh, cállate. Así me gusta tenerte, que no le des la gloria a nadie. Porque el enemigo, hermanos, es el padre de la mentira. Usted tiene que fortalecerse en Cristo y buscar de la misericordia de Dios, hablar de Cristo, porque solo a Él se merece toda gloria. Solo Jesús se merece toda adoración. Lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar cada día, agradarle al Señor. Jesucristo vino a la tierra. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Dios es bueno, hermano. Lo que Dios quiere que hagamos su voluntad. Llegaron los hermanos de Jesús y la madre, hermanos, y Jesucristo le dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo decía Jesús. Así que, ¿qué quiere Jesucristo de nosotros? Que hagamos la voluntad de Él. Ay, pero el ser humano dice: pero es que aquí nadie hace lo correcto. Todos son pecadores. Deja de andarte, hermano, bendito sea Cristo, de identificándote del otro. Usted tiene virtudes, usted es creación de Dios. Usted lo que tiene que hacer es afirmarse. Usted lo que tiene que hacer es buscar de Cristo, ser sincero con Dios. Asincérese con Cristo y Dios te va a bendecir. Lo dice la Biblia en Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, seguir adelante. Llegarán circunstancias en la vida que no entendamos. Llegará la prueba, llegará la ira, la contienda, llegará la tentación, pero usted siga a Jesús. Dígale no al pecado y siga a Cristo. Dígale no a Satanás y siga al Señor, porque Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Solo en Jesús hay victoria. Dice la palabra de Dios en Juan, bendito sea Cristo. Dios es bueno, hermano, con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros. Dios quiere bendecirte, hermanos. Solo Jesús es el que hace maravillas. Juan 3:16 dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que Dios quiere, hermano, es que busquemos de su gloria, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a la cruz a morir por nosotros. Él nos dio victoria, Él nos ha fortalecido, te tiene con vida. ¿Querés ese milagro? Venite al Señor, venite a Jesús, porque Dios es el que hace esa obra, el que hace ese milagro. Es Cristo, hermanos, el que te va a bendecir. Dice la Biblia en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Jesucristo nos ha dado la bendición. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando, buscar a Cristo. Cada uno de nosotros, Dios ha hecho maravillas. El último capítulo de Eclesiastés. Vamos a leer el último capítulo de Eclesiastés. El último capítulo de Eclesiastés. Dice la Biblia así, Eclesiastés, bendito sea el Señor, 12:14 de Eclesiastés dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que Dios quiere de tu vida es que te decidas, decidite a entrar al reino de los cielos. Ya deja el pecado, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado te va a llevar al infierno. Pero Jesucristo vino a la tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su palabra dice en Juan 14:6, su palabra lo dice. Hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos cada día. Cada día tenemos que buscar de la bendición del Rey. 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Era Jesucristo hablando. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cada uno de nosotros hemos recibido un milagro de Dios. El problema es que a veces solo recibimos el milagro y volvemos de nuevo a las mismas andadas. Somos mal agradecidos. Porque, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros que demos frutos. La Biblia dice en 15:2 del libro de Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Así que lo que usted necesita es buscar del Señor, agradar a Cristo, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente, a quien devorar. Lo dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Era Jesucristo hablando. Jesucristo vino a la tierra a salvar y a buscar todo aquel que se había perdido. Lo que nosotros tenemos que hacer es alabar a Jesús. Nadie puede servir a dos señores, porque usted puede servir a uno y el otro se va a poner celoso. Puede servir al otro y el otro puede estar ahí, hermano. No, a nadie puede servir a dos señores. Lo dice Mateo. Libro de Mateo. Mateo 6:24. Lo que nosotros tenemos que hacer es glorificar a Cristo, adorar al Señor,
exaltar al Señor Jesucristo. 6:24 de Mateo dice su palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solo Jesucristo se merece toda la oración. Solo el Señor, en Él está la victoria. Él nos conoció, hermano. Él nos predestinó. Ahora nosotros tenemos que servirle. Dice la Biblia en el libro de 7:21 del libro de Mateo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que Dios quiere de nosotros es que le sirvamos, que hagamos su voluntad cada día, que nos fortalezcamos. La puerta está abierta, pero va a llegar un tiempo que la puerta se va a cerrar. Dios le bendiga. Ana Julia, gracias por esa rosita. Dice la Biblia en Mateo 7:13: porque la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que guardémonos, hermanos. Busquemos entrar a la puerta estrecha, la puerta que nos lleva a la vida eterna. Jesús es Dios y Él nos ha bendecido. Por tanto, nosotros tenemos que seguir avanzando. Juan, bendito sea Cristo, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesucristo vino a la tierra y Él venció todo, hermano. Él hizo ese milagro en nosotros. Él deshizo toda obra de maldad. Él resucitó a muertos. Él ha sanado enfermos, donde quizás el doctor decía que ya no tenía solución. Llegó Jesucristo, restauró. Llegó el Señor Jesús y sanó. Por tanto, la adoración y la misericordia y la gloria es solo para Jesucristo, para Jesús, para Dios, el que restaura, el que sana, el que liberta. Solo el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria. Así que usted, donde se encuentra, Dios te quiere bendecir hoy. El Señor te quiere dar respuesta. Hay bendición en Jesús. Solo Jesucristo, hermano, tiene la misericordia. En Él está el poder. Pidámosle con fe. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor Jesucristo que haga esa obra en nosotros. Seamos hacedores a su palabra, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dice la Biblia en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios, hermanos, nos ha bendecido. Por tanto, nosotros tenemos que adorar a Cristo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Así que hoy Jesús te quiere perdonar, amado amigo, hermano. Jesús es Dios
y Él nos ha bendecido. En Cristo está la oportunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es agradar al Señor. Jesús te quiere perdonar hoy. Ahí no te encuentres, levanta tu mano derecha y repite tu oración conmigo. Decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias a Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario y darme vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdame, Dios, a ser oidor, hacedor a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted que se encuentra enfermo, ponga su mano. Ahí no tiene el problema y Dios te va a sanar. Señor Jesús, llega usted a sanar al enfermo. Restaura, sana, liberta, Dios, con tu poder. Sana, Señor Jesús, Dios amado, esa matriz de esa hembra. Sana su dolor de articulaciones, Dios. Sana ese cáncer, Señor Jesús, de ese varón. Sana, Padre eterno, Señor Jesús, esa dolencia a su cuerpo, Padre. Inyecta vitaminas en tus hijos, Dios, en tus hijas. Llega usted a sanar, Padre, toda migraña, todo problema en esa matriz. Dios, llega usted a sanar, Padre. Señor Jesús, llega usted a sanar ese colon, Padre. Llega usted haciendo obras con tu poder, Padre. Sana, bendice, liberta, Padre. Reprendemos todo espíritu inmundo, Padre, que quiera agobiar nuestra familia. Sana, bendice, no huele a caliente. Llega usted a sanar, Padre, con tu poder. Sana esas articulaciones, Dios. Sana, opera milagros, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre. Gracias a Dios por este hermoso privilegio, Señor Jesús, de hablarte tu gloria, de adorarte, de bendecirte. Gracias, Cristo, por las bendiciones, por la victoria, por la vida, por la respuesta. Bendice a tu pueblo. Guarda a cada habitante de este país de El Salvador. Bendice a tu pueblo. Estos 14 departamentos de este país de El Salvador. Visita esos cantones, visita esas residenciales, visita, Señor Dios amado, esas colonias, Dios. Visita, Señor Dios amado, Señor Jesucristo, Señor Jesús, Dios amado, con tu poder, Padre. Esos habitantes que están ahí, Señor, esos angustiados, afligidos, Dios, lleva la bendición, Padre, sanando y libertando con tu poder. Gracias, Cristo, por esa lluvia que tú has mandado, Padre. Bendice, Señor Jesús, sanando, Padre, con tu poder. Sana, liberta, Señor Jesús. Bendice, Padre eterno. Guarda Marta Alicia, en tus manos está. Bendice a tu hija, Padre. Dale soporte a tu hija, Señor Jesús, con tu poder. Sana, Señor Jesucristo, poderoso Dios, al hijo, Padre, de mi hermana, Señor Jesús, Hernández Raudas. Llega usted a sanar, Padre, Señor Dios, todopoderoso, esas vidas. Llega usted a bendecir, Padre. Gracias, Dios, por la bendición, por la oportunidad, Padre, por lo que hiciste por nosotros. Cúbrenos con tu santa presencia. Gracias, Dios, sana esas vidas, Padre eterno, que van a ser, Señor Jesús, van a pasar, Padre, un quirófano. Llega usted dándole esa victoria, Padre. Dale esa oportunidad, Señor Jesús, que busca de tu rostro. Tener misericordia, Señor Jesús, de esa vida que se encuentra el extranjero. Guarda la familia Villafán, la familia García. Toma usted el control de esa niña, Padre, una victoria. Venga usted a bendecir, Dios. Restaura esa familia, la familia Zelaya, la familia Marroquín. Venga usted a bendecir la familia Torrento, la familia Mejía, la familia, Señor Jesús. Cruz, en tus manos está, Padre, con tu poder, Señor Jesús. Bendiga esa familia, Padre eterno, esas amistades, donde quiera que estén, Padre. Los países vecinos, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en tus manos está, Padre. Levanta, obrero Dios, tener misericordia. Esos países que han pasado esa catástrofe, Señor Jesús. Dios todopoderoso, tuyo es el mundo y su plenitud. El mundo los que en él habitan. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito Rey. Bien, recuerda que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, 5, 6, 7, exaltando Rey de Reyes y Señor de Señores. Orando 45 minutos, cantando media hora y predicando 45 minutos. Y esto será hasta que Cristo venga. Es Dios, hermanos, que hace la obra. Es Cristo. Dios bendiga a los hermanos, a las amistades que están pendientes, sigan a Jesús, porque en Cristo está la bendición. Dios les bendiga y adelante con Cristo hay respuesta. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendito el Rey.